Hola a todas y todos, bienvenidos de nuevo a Higienista 10. Hace unos días hablábamos sobre el sondaje como parte fundamental del examen periodontal. Pudimos concretar el tipo de información que proporciona este procedimiento y cuáles son los aspectos clínicos que deben alertarnos sobre la presencia de enfermedad periodontal en un paciente. Asimismo, describimos de forma breve cómo se realiza de forma práctica el propio sondaje y las pautas esenciales para realizar este procedimiento de forma correcta. Os recomiendo que veáis el vídeo en cuestión titulado concretamente Sondaje periodontal. Pero nos quedó pendiente la descripción de las distintas sondas periodontales que nos podemos encontrar en clínica, así que hoy nos ponemos a ello. Y para finalizar utilizaremos 3 preguntas test para comprobar si tenemos claro todo lo que vamos a ver hoy. Pero antes de comenzar con el tema en cuestión, ya sabes que siempre te pido que te suscribas y le des a la campana de notificaciones. A ti no te cuesta nada, pero el apoyo que me das significa mucho para mí. Por favor, comparte mis vídeos y dame un like si crees que lo que publico te es de ayuda. Muchas gracias. Como hemos apuntado hace un momento, para realizar el procedimiento de sondaje es necesario recurrir a un instrumento que nos proporcione de forma fiable las mediciones del surco o la bolsa periodontal. Este instrumento es la sonda periodontal. Pero, ¿cómo es la sonda periodontal? ¿Solo hay un tipo de sonda periodontal o hay varios? ¿En qué se diferencian? ¿Afectan estas diferencias a las mediciones que se toman? En los próximos minutos procuraremos contestar a estas preguntas. En el vídeo sobre el sondaje periodontal vimos de pasada el siguiente esquema que indica los diferentes tipos de sondas periodontales. Podemos distinguir entre 3 grandes grupos de sondas periodontales, las denominadas sondas de primera generación o sondas manuales, las de segunda generación o de presión controlada, y las de tercera generación, también denominadas digitalizadas, electrónicas o computerizadas. Como también mencionamos en el vídeo sobre el sondaje, a pesar de disponer de tal variedad de tipos de sondas, a día de hoy las más utilizadas siguen siendo las sondas manuales. Pensaréis que este uso tan extendido es porque son económicamente baratas, que es así, son más baratas, no vamos a negarlo. Pero es que las sondas manuales son realmente muy precisas y dan unas mediciones muy fiables y con poca variabilidad. Por tanto, es un instrumento totalmente imprescindible a día de hoy. Si bien es cierto que en centros muy especializados en periodoncia encontraremos una mayor variedad de instrumentos de diagnóstico periodontal. Una vez hechas estas apreciaciones, pasemos a describir aquellos aspectos más importantes de esta clasificación. Las sondas de primera generación son las llamadas sondas convencionales o manuales. Son las más utilizadas por su precisión y fiabilidad, como acabamos de comentar. De forma genérica, podemos describir la sonda periodontal manual como instrumento fino que acaba en punta roma o en una pequeña bolita para evitar lesionar la encía durante la exploración. El extremo presenta un diámetro de entre 0,4 a 0,5 milímetros. La parte activa del instrumento está milimetrada, presentando unas marcas que permiten medir en milímetros bien la profundidad del surco gingival o bien las bolsas periodontales si las hubiera. Estas características que acabo de mencionar se observan perfectamente en la imagen. Tenemos 3 tipos diferentes de sondas y todas ellas tienen el extremo redondeado. Además, se aprecian las marcas que nos van a indicar los milímetros. Otra cosa es que, como vemos, las marcas son de distinto grosor o están a distancias diferentes entre unas sondas y otras. Y además, la sonda de la derecha es plana. Esto es debido a que hay distintos modelos de sondas. A continuación, describiremos algunas de ellas. Como acabo de decir, hay diversos modelos de sondas manuales dependiendo de sus propias características de diseño. Veamos algunas de ellas. Comenzamos con la sonda OMS o por sus siglas inglesas WHO. Lo que caracteriza a esta sonda es que presenta una pequeña bolita en el extremo. Lo destaco con el círculo rojo. Esta bolita tiene un diámetro de 0,5 milímetros. A partir de ahí, la primera marca está a 3,5 milímetros, la segunda marca está a 5,5 milímetros, luego a 8,5 y a 11,5 milímetros.
Por los tramos de las ondas habréis podido deducir que se suman los 0,5 milímetros de la bolita del extremo a la medida del resto de las marcas. Es decir, 0,5 milímetros de la bolita más los 3 milímetros del tramo nos dan los 3,5 milímetros del tramo de la primera marca. Y así sucesivamente vamos sumando el resto de los tramos. Las marcas, como veis, están destacadas mediante bandas alternas de color plateado y negro. La sonda Marquis. El diámetro de la punta es de 0,4 milímetros. Es de las más finas y está calibrada cada 3 milímetros. Presenta una alternancia de bandas en color plata y negro, situándose las marcas a los 3, 6, 9 y 12 milímetros. La sonda Williams. El diámetro de su punta es de 0,5 milímetros. Presenta marcas a 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10 milímetros. En su diseño se destacan los espacios entre 3, 5 y 7 milímetros para minimizar una posible confusión en la lectura de la sonda. En la diapositiva se aprecian bastante bien esas dos bandas más anchas. La sonda Goldman-Fox presenta la misma calibración que la anterior, es decir, que la sonda Williams. Lo que la diferencia es que en lugar de tener sección redonda, es una sonda de sección plana. La sonda de Carolina del Norte. El diámetro de su punta es de 0,5 milímetros. Presenta una calibración cada milímetro, señalada mediante bandas desde 1 milímetro a 15 milímetros. Una característica de su diseño es que la banda de señalización es más gruesa a nivel de la zona 4-5 milímetros, 9-10 milímetros y 14-15 milímetros. En estas tres zonas la banda es más gruesa precisamente porque se corresponde con la señalización conjunta para 2 milímetros, es decir, para el 4-5, 9-10 y 14-15. La sonda Navers. Como podéis ver, en el extremo activo es diferente a los otros, ya que es curvo. Presenta esta forma debido a que su uso es el de medir el daño en la furca. De ahí su forma de gancho. Recordemos que la furca, también denominada fulcro o furcación, es una zona anatómica que se encuentra en los dientes multirradiculares. Se corresponde con la zona en la que se dividen las raíces. En pacientes con periodontitis, esta zona puede quedar expuesta en una o varias piezas dentales. Por ello, es necesario determinar cuál es la porción de furca que queda expuesta y para ello se utiliza la sonda de Navers, ya que con esta forma de gancho se facilita el paso a través de la bifurcación de las raíces. Con esta sonda, en concreto, se comprueba la extensión y profundidad de las lesiones. Se pasa a través de la furca y se comprueba cuántos milímetros de parte activa atraviesa toda esta zona. En los casos más graves es posible que se introduzca la sonda Navers por vestibular y se vea la punta a través de palatino o lingual. Presenta marcas cada 3 milímetros y señala los 3, 6, 9 y 12 milímetros. Estas marcas están destacadas mediante bandas alternas de color plateado y negro. Existen otras muchas sondas periodontales, pero estas son las más comunes y las que os vais a encontrar más habitualmente en clínica. También cabe destacar varias circunstancias y esto es importante. En primer lugar, hay que decir que dependiendo de la marca de la sonda puede haber una variación del diámetro de la punta e incluso mínimas desviaciones en las marcaciones. Hay gente muy sesuda que se dedica a hacer estas comparaciones y luego las publican, pero es cierto, entre unas marcas y otras puede haber distintas variaciones. Son mínimas de 0, muy poquito, pero sí que existen. En segundo lugar, hay que estar familiarizados con las características de estas sondas manuales, ya que el conocimiento del tipo de calibración de cada uno de estos diseños va a determinar una correcta medición. Ojo, esto es muy importante. Y en tercer lugar, existen ciertos factores que pueden influir en las mediciones periodontales, como son
el propio diámetro de la punta de la sonda, la angulación y la posición en la que se coloque la sonda, la fuerza que se aplica durante el sondaje, esto también hay que destacarlo, el grado de inflamación del tejido blando y, desde luego, como hemos dicho y hay que insistir, la propia escala de graduación de los distintos modelos de sonda. Como ya he comentado al inicio de la exposición, las sondas manuales son las más utilizadas por su precisión, fiabilidad y porque presentan poca variabilidad en sus mediciones. Pero en el constante interés por mejorar sobre todo lo relativo a fiabilidad, reproductibilidad de las medidas tomadas y la exactitud del sondaje, aparecen en el mercado las sondas de segunda generación que aplican una fuerza controlada durante el sondaje. La ventaja más destacable de las sondas de fuerza controlada con respecto a las manuales es que se produce un aumento en la reproductibilidad interexaminador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir reproductibilidad interexaminador? Esto quiere decir que con estas sondas de segunda generación, aunque tomen las medidas de sondaje distintos examinadores, a un paciente se consiguen los mismos valores. Está claro que a un pobre paciente en la misma sesión no le van a hacer el sondaje varias personas, pero si lo hicieran, con este tipo de sonda llegarían a tomar las mismas medidas. Esto significa que la sonda de fuerza controlada consigue una alta reproductibilidad. Como ejemplos de este tipo de sondas destacamos la Vine-Bally y la Viva-Care. La imagen que estáis viendo se corresponde con una Viva-Care, pero en pruebas de presión sobre una superficie. No he localizado una imagen en uso real de este tipo de sondas. Por último, daremos unos breves apuntes sobre las sondas de tercera generación, también denominadas electrónicas, digitales o computerizadas. La más conocida es la sonda Florida, aunque también destacamos la sonda Foster-Miller o PeriProbe, sonda Toronto o la sonda Florida Disc. Estas sondas de tercera generación combinan la aplicación de fuerza controlada con la medición automática y la recogida de datos electrónicamente. Las principales ventajas de este tipo de sondas son las siguientes: mayor reproductibilidad que con las sondas manuales. La recogida de datos es automática, ya que pasan directamente al ordenador y son, por tanto, muy fáciles de manejar y de recuperar todos estos datos. Es más, el programa es capaz de detectar si hay variaciones con respecto a registros anteriores. Se recomienda el uso de estas sondas electrónicas en estudios de investigación, ya que son capaces de detectar cambios en el nivel de inserción de menos de 0,5 milímetros, mientras que las sondas manuales solo pueden registrar cambios de más de 2 milímetros, o sea, la diferencia es bastante. Las electrónicas detectan cambios de menos de 0,5 milímetros, mientras que las manuales registran cambios que sean mayores de 2 milímetros. Finalmente, con este tipo de sondas se pueden utilizar férulas de acrílico con puntos de referencia fijos, lo que mejora la reproductibilidad de los resultados. Una vez realizada la exposición del tema, pasamos a plantear las preguntas de hoy. La primera dice lo siguiente: la sonda periodontal es un instrumento que sirve para A. Detectar la caries en la línea amelocementaria, B. Localización de abscesos, C. Medir la extensión de la bolsa periodontal y el nivel de inserción. D. Todas son correctas. Para contestar a esta pregunta, quizás sea necesario hacer un breve resumen de lo que planteamos en un vídeo anterior titulado Sondaje periodontal, que te recomiendo encarecidamente que veas. Los parámetros más importantes que debemos tener en cuenta al realizar un sondaje al paciente y que deben reflejarse en el periodontograma son: sangrado al sondaje, medición de la profundidad del sondaje, evaluar el nivel de inserción periodontal, determinar la recesión gingival, comprobar la pérdida de inserción periodontal y la presencia de lesiones en la furca. Por tanto, y dado que el sondaje periodontal se realiza mediante la sonda periodontal, podemos decir que la sonda periodontal es un instrumento que sirve para medir la extensión de la bolsa periodontal y el nivel de inserción. Es decir, escogeremos la respuesta C.
Pasamos a la pregunta número 2, cuyo enunciado dice lo siguiente. En un adolescente que acude a la unidad de salud bucodental y presenta una encía enrojecida y edematosa, ¿con qué podríamos determinar el índice de sangrado gingival? A. Sonda periodontal. B. Sonda de Navers. C. Sonda explorador. D. Cureta universal. Esto es facilita, ¿no? Como parte del examen periodontal puede considerarse la necesidad de determinar el índice de sangrado gingival. Para ello utilizaremos desde luego una sonda periodontal. Por tanto, la respuesta correcta es la A. Como hemos visto, hay muchos tipos para elegir, desde la sonda OMS, la Williams, la de Carolina del Norte, etc. La que no elegiríamos es la sonda Navers. ¿Recuerdas por qué? Porque la sonda Navers se utiliza específicamente para la medición de lesiones de furca. Planteamos la tercera y última pregunta de hoy. En este caso, el enunciado, según mi opinión, puede inducir a error. Vamos a verlo. En la sonda periodontal OMS, ¿cuántos milímetros hay desde la punta hasta el final de la banda oscura? A, 11,5 milímetros, B, 5,5 milímetros, C, 7,5 milímetros, D, 3,5 milímetros. En este caso dan como respuesta correcta la B, 5,5 milímetros. Os he comentado que para mí el enunciado puede inducir a error, porque creo que la pregunta debería de haber sido ¿cuántos milímetros hay desde la punta hasta el final de la primera banda oscura? No, creo que no debería ser necesario ir con la picardía de la pregunta original para ver si se falla. Según la pregunta en cuestión, debemos dar por sentado que se refiere desde el extremo hasta el final de la primera marca negra, pero sigo insistiendo en que la persona que sabe la calibración que presenta la sonda OMS va a saber que el final de la primera marca negra está a 5,5 y el final de la segunda banda negra está a 11,5. Así que ya os digo, según mi opinión, creo que no es necesario que se confunda la gente con enunciados que yo creo que son ambiguos. Pero como os digo, es mi opinión personal. Y un día más hemos terminado con lo que se daba. Espero que lo que hemos repasado en este vídeo te haya servido de ayuda. Si es así y no te has suscrito, espero que lo hagas. También puedes darme un like y compartirlo. Y nos vemos muy pronto. ¡No me faltes!